gusto de saludarles nuevamente en este precioso libro de Romanos. Si estamos cada semana juntos, ya estamos en la cuarta semana entrando al cuarto capítulo de Romanos. De verdad, para mí es emocionante. Hemos tenido 3 capítulos donde hemos tenido con claridad. Escúchenme bien, amigos y amigas que están viendo hoy. 3 capítulos con claridad que el hombre no tiene excusa. El hombre está naturalmente desviado de las cosas de Dios. Y esto es una revelación increíble, porque hoy el humanismo se ha encargado de decirnos que nosotros sí podemos y que dentro nuestro hay cosas buenas que resaltar y nos hacen creer que la religiosidad, el humanismo, las filosofías de diferentes formas o diferentes religiones que aquí mismo se han mencionado, porque la Biblia rechaza todo tipo de religión y filosofía para llegar a Dios, podamos ser mejores y tengamos una vida mejor. Todo eso, mi querido amigo y amiga, tenemos que decirlo claro después de 3 capítulos de Romanos con la claridad de la palabra de Dios, que es el Dios mismo, que nada puede llevarnos a Dios, ni perdonar nuestra vida interior, ni calmar ese vacío que tenemos en el corazón, si no es solamente, como se predicó el mensaje pasado, solamente Jesucristo y la cruz. Por eso que Romanos le hemos titulado el Evangelio. Y hoy corremos al capítulo 4. Como dijimos, hasta el capítulo 3 hemos visto la condenación del ser humano por naturaleza. Pero al final del capítulo 3 hemos terminado con una noticia espectacular. La justificación por medio de la fe en Jesucristo. Sí, es emocionante decírtelo a manera introductoria que solo Jesucristo puede transformar tu vida. Olvídate de la religiosidad. Solo Jesús. Y por eso que estamos juntos en este derrotero, en este estudio tan impresionante como el libro de Romanos. Hoy entramos al capítulo 4 con ese pensamiento que solamente la vida se puede justificar, el ser humano, a través de la cruz del Calvario, porque Jesús ahí pagó todo lo nuestro. Solamente por Jesús. Y con ese pensamiento entramos al capítulo 4, donde el capítulo 4 le hemos titulado algo que quiero que lo tomes, que quiero que sea para ti. Le hemos titulado Abraham y tú. Sí, vamos a hablar del padre Abraham, pero tú tienes mucho que ver y yo también. Por eso le he puesto Abraham y tú. ¿Por qué decimos eso? Porque a partir del capítulo 4, después de hablar, no te olvides, de la justificación solo por la fe en Jesucristo, ya todos los capítulos hemos visto que el hombre va directo a la condenación desde que es consciente. Aquí se dijo, el tema anterior, que no importa si tu religión es católica, evangélica, musulmana, lo que quieras. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, estás bajo la ira del Dios viviente. Sí, hay muchos mensajes que nos dicen, Dios te ama, ¿verdad? Y nos encanta. Pero ¿qué te parece si en el eslogan de un local se va a enseñar un mensaje que se diga, Dios te odia? De verdad que no es popular, ¿no? Habría que explicarlo, por supuesto, pero tiene mucho que ver, porque las personas, toda persona que nace y desde que es consciente está bajo la ira del Dios viviente. En ese pensamiento Pablo hace como una especie de viraje al mismo tema, por supuesto, pero ya agarrando otra ruta. De Abraham contigo, de Abraham conmigo. Mira cómo empieza el capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí hace una explicación magistral de que Abraham fue hacia Dios por medio de la fe, mas no por medio de las obras. Hoy se exaltan las obras de la gente. La gente quiere hacer esto, las personas quieren hacer esto a manera natural. Usted y yo lo queremos. Escucha bien, queremos hacer para ser. Pero Dios es al revés. Él te pide ser para recién ahí comenzar a hacer. Abraham nos empieza a enseñar que él conoció a Dios por medio de la fe. No te olvides que aquí le está hablando a un público que también tiene, no solamente está hablando a la iglesia de Roma, pero también hay un público que está explicando cómo los judíos siempre han pensado que por ser hijos de Abraham van a llegar a Dios, sea como sea, vivan como vivan. Total, han nacido en el pueblo elegido de Dios.
Pero aquí se rompe y empieza a romperse esos paradigmas, porque la verdad es que solo la fe justifica al hombre. Así hemos terminado el capítulo pasado. Y aquí se habla de que las obras no pueden sorprender a Dios. Toda religión tiene una característica. Escucha bien, mi querido amigo. Toda religión tiene una característica. Que exaltan las obras para llegar a Dios. Para la Biblia eso es imposible. Por eso que nosotros decimos que no hay religión que llegue a Dios. ¿Por qué? Porque la religión, el término religión habla de religar, es decir, el esfuerzo humano por agradar a Dios. Eso bíblicamente no se puede. Por eso que el apóstol empieza diciendo a manera introductoria, antes de meterse a lo que significa esta fe entre Abraham y tú, esta relación con Dios, empieza diciendo que las obras no pueden llevarnos a Jesucristo, no pueden limpiarnos. Mira, es como que una persona que esté enfermo de un virus mortal en su sangre quiera ser sanada portándose bien. ¿Te parece absurdo, verdad? Bueno, así es de absurdo pensar que las buenas obras van a sanar nuestro virus que hay en nuestro ADN, en nuestra sangre, desde que entramos a este mundo. La Biblia lo llama pecado. ¿Recuerdas los capítulos pasados? La Biblia le llama pecado y la Biblia dice que el hombre no tiene excusa. Entonces las obras no pueden sorprender al Dios viviente y santo. Y por eso Pablo lo tiene que marcar para decirnos que, escucha el verso 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mira, yo quiero que si tienes Biblia, por favor lo abras aquí en Romanos 4, porque esto va a ser un beneficio enorme para tu estudio bíblico y te vas a sorprender, porque hoy es un día especial, donde Dios quiere cambiar tu vida, no quiere juguetear contigo, quiere que tu vida sea trascendente, quiere que pese lo que tú tienes aquí y aquí, con todo razonamiento. Entonces, cuando vemos esto, mira la palabrita que cambia todo. Creyó Abraham a Dios. Por eso que en primer lugar, entre Abraham y tú, tenemos que entender que la fe es concreta. Mi querido amigo y amiga, la fe no es volátil. La fe no está por ahí creyendo todo lo positivo que yo quiero en mi vida. La fe no es decir mañana nos irá bien. ¿Por qué? Porque tengo fe. O tú te vas a sanar. ¿Por qué? Porque tengo fe. Por favor, eso no es fe. La fe es concreta, absoluta. La fe es lo que Dios dice, Él lo promete, Él lo cumple. La fe viene por el oír la palabra de Dios, como vamos a ver. Por eso que aquí dice la Biblia, creyó Abraham a Dios. No dice aquí que creyó Abraham en Dios. Mire esa diferencia. A Dios o en Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 que los demonios creen en Dios. Mi amigo, ¿tú crees en Dios? ¿Sí? Bueno. Eso no hace diferente nuestra vida personal ni íntima. Eso no cambia nuestro corazón. La diferencia está en entender la fe concreta que Abraham tenía y que tú tienes que conocer. Por eso ese paralelo es magistral. Creyó Abraham a Dios, no en Dios. Eso marca la diferencia. Tú, mi amigo, ¿crees en Dios o a Dios? Si tú crees a Dios, crees lo que Él dice. Y si tú le crees lo que Él dice y estás seguro de lo que Él dice, eso es fe. Lo demás lo puedes llamar como quieras, pero no es fe. Hay una canción muy conocida en la sociedad donde se habla de que el mañana será mucho más esperanzador. Le ponen hasta colores a la esperanza, pero la verdad es que este mundo se deshace si es que tu vida y mi vida no cambian espiritualmente. Lo demás son síntomas. Lo demás son problemas que tenemos por la raíz. Y la raíz se llama pecado. Y lo repito, el problema de la humanidad, el problema de nuestro país, el problema de toda persona que nos está mirando en cualquier país, escúcheme bien, se llama pecado. No se puede solucionar con una religión, sino con entender en la fe, tener la fe concreta, es saber que lo que Dios dice es Abraham creyó a Dios, no en Dios. No te olvides que los demonios también creen en Dios y tiemblan.
La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es como el vehículo que nos lleva a la unión con Dios. Es tan importante esto porque la gente quiere empezar a razonar de tal manera que quiere comprender al Dios viviente. Es decir, quiere saber todo el océano, quiere meterlo en su mente y conocer todas las aristas de un océano tan profundo. No se puede. Tenemos que meternos primero a entender la fe concreta, y es creer lo que Dios dice. Y hasta ahora, en 3 capítulos y ahora comenzando el 4, Dios siempre te está diciendo lo mismo. El ser humano está en declive. Jesús lo puso como generación de víboras. Juan el Bautista también dijo lo mismo. Si tú sigues leyendo hasta Apocalipsis, vas a encontrar una fiebre enorme de pecado e inmoralidad. Este mundo va al declive. Por favor, entendamos esto. Este mundo se desarma. Este mundo se va deshaciendo por la inmoralidad y porque nos alejamos cada día más de Dios, con muchas religiones y festividades, pero sin entender que necesitamos esa fe concreta, creer la palabra del Dios viviente. Romanos capítulo 10, verso 17, solamente para anticiparte, dice que la fe es por el oír, y el oír una palabra de Dios. Ahí está la fe. La explosión se produce en creerle a Dios. La fe es concreta. ¿Cómo lo explica el Espíritu Santo a través del apóstol aquí? Muy sencillo. Va a la Escritura. ¿Cómo lo explica la Biblia? Yendo a la Biblia, por supuesto. Pablo recita el Salmo 32 y escuchen, porque habla de perdón. Es formidable. Felices o bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Feliz el varón, el hombre o la mujer a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, la explicación de Pablo para hablar de una fe concreta, una fe real, la lleva a la Escritura. Mi amigo, mi amiga, ¿tú vas a la Escritura de verdad? ¿Tienes pasión por la palabra de Dios? Porque si no, ¿de qué fe estamos hablando? ¿Estás hablando de una fe volátil? ¿De verdad crees que apoyarte en el aire te va a sostener? No jugueteamos. El apóstol Pablo, para enseñarte la fe concreta, va a la Escritura, va al salmista, en el Salmo 32, donde habla de perdón. ¿Por qué escoge esto? Porque esto no es casualidad. ¿Por qué habla de perdón? Porque la Biblia indica, toda la Escritura indica, de tapa a tapa, que la salvación es por la fe. La justificación, como estamos tratando, es por la fe concreta en la palabra de Dios. No en lo que tú sientes o crees en el momento. Es por la fe concreta en el Dios viviente. Y el salmista habla de perdón. Feliz el que el Señor lo mira y le quita toda culpa, lo perdona, que ya no le toma en cuenta sus culpas. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en lo que Jesús ha hecho en la cruz, cuando yo creo en lo que Dios ha hecho por mí, entonces en un instante, en un modo puntual, Jesucristo entra a mi corazón y me da un cambio, una transformación permanente, escucha bien, permanente, potente, suficiente, para yo ser miembro del cielo así, si es que me rindo a Él. La fe es concreta. Y eso tenemos que entenderlo en una sociedad que nos está engañando día tras día. Y te está engañando y me quiere engañar. La Biblia dice en Colosenses 2:13 que Jesucristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Imagínate, hay que ser irracional para no entender esto y no vivir para Jesús. Si alguien se interpone entre una bala que te va a matar y el malhechor que tira la bala y se interpone y salva tu vida, ¿qué harías con la familia de ese hombre que ha puesto la vida por ti? De todas maneras, toda persona que me mira, que somos malos, usted y yo somos malos, como hemos visto en todos Romanos, de todas maneras vamos a ayudar a esa familia. La vamos a tener como nuestra por agradecimiento de lo que ha hecho ese hombre por nuestra vida. Bueno, quiero decirte algo. Jesucristo no solamente puso la vida por ti, sino que te salvó aquí y la eternidad. O sea, estaríamos locos si entendemos esto y no vivimos para Él. Estaríamos locos si es que nosotros decimos en nuestra mente, bueno, total, me portaré como quiero, total, Dios me perdona todo en algún momento. Estaríamos locos si pensamos así. La fe es concreta, la fe es absoluta. Si tú crees en Él, Él perdona todos tus pecados. Esto es maravilloso. Y no solamente el apóstol nos habla de una fe concreta, que es concreta, sino que la fe es mundial. Y esto me emociona.
Porque hay personas que creen que pueden tener que Jesucristo solamente es para un grupo de gente, para unas personas, para una élite, o para una raza, o para una religión, o para un pueblo específico. Por ejemplo, se entendía, si tú ves en el Nuevo Testamento, que era para los judíos. Imagínate, o sea, era para una élite nada más. Pero la Biblia enseña que la fe es mundial. Mira por favor conmigo los versos 10 y 11 de Romanos 4, por ejemplo. ¿Cómo pues le fue contada? Se está preguntando el apóstol para poder explicarnos a nosotros. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto que parece un trabalengua entre circuncisión y incircuncisión? Bueno, lo que quiere decir, así de sencillo, es que Abraham, cuando recibió esta tremenda fe concreta, este pacto con Dios, no estaba en la circuncisión, es decir, no estaba relacionado con una religión, no estaba metido en una ley. Él recibió a Abraham estas promesas, no metido en la ley. ¿Para qué? Para que sea señal que es para todo el mundo. Mi querido amigo y amiga, escúchame bien. La fe es mundial. Si tú depositas tu confianza, porque ese es el concepto de fe, si tú depositas tu confianza en Él, en lo que Él dice, concretamente, tu vida es transformada. No importa en qué punto del mundo estés, la fe es mundial. A mí me apasiona cuando vuelvo y retomo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes? Cuando tú vas al capítulo 2 y se inaugura la iglesia por primera vez en Hechos capítulo 2, donde entramos realmente al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, se inaugura la iglesia, el Espíritu Santo desciende. En el día de Pentecostés, dicho sea de paso, hay un solo Pentecostés. Eso es un hecho que ha pasado una vez, que ya pasó y que continúa a través de la historia con el Espíritu Santo aquí. Cuando el Espíritu Santo desciende, la gente empieza, dice Hechos capítulo 2, desde el verso 6, 7 y 8, la gente empieza, los cristianos empiezan a hablar en diferentes lenguas, en lenguas conocidas, no en lenguas extrañas, sino en lenguas conocidas. ¿Y sabes lo que decía la gente? Tú lo puedes ver en tu Biblia, en Hechos capítulo 2. La gente decía, oye, es increíble, ¿cómo me están hablando en mi propia lengua de nacimiento, en mi propia lengua de raíz? ¿Cómo puede ser esto? Si este hombre no tiene nada que ver con mi país, con mi nación, ¿cómo me puede hablar en esa lengua? Lo que estaba demostrando el Espíritu Santo es que Él quería llegar a todo el mundo. En esa reunión de Pentecostés habían miles de personas. Ese día se expresó el Espíritu Santo para comenzar la iglesia y decir al mundo que la fe es mundial, que Dios quiere el mundo. No quiere una partecita ni a una élite nomás. Él quiere el mundo. Por eso que tú estás hoy día con la gran posibilidad de venir a Jesús. No importa quién sea, ni lo que hayas hecho. La salvación es para ti, hoy, ahora. Y te lo digo con toda mi fuerza y pasión, porque hoy puede ser el último día de tu vida. Él no te quiere en una religión, Él te quiere en su camino, que es el único, como lo hemos visto en estas cuatro últimas semanas. Él es el único camino donde puede cambiar ese lamento que tienes en baile. La fe. En realidad la fe es mundial. Esto es tremendo. Y sabes, en Hechos capítulo 2:10 dice que muchos romanos creyeron ahí. Quizá muchos de ellos fueron los que regresaron para poner e instaurar la iglesia que Pablo les escribe. Porque Pablo les está escribiendo a iglesias que él no había visitado todavía. Imagínate cómo llega esta fe mundial, que impacta a la gente. Porque al enterarse que Jesucristo es el único medio para justificarnos de todo lo que hemos visto hasta el capítulo 3, todo ese barro que tenemos encima, mi amigo, despierta, no importa si te crees buena gente, todo ese barro que tú y yo tenemos encima, solamente en Cristo. Solo en Él, la sola cruz, la sola gracia, la sola palabra, la sola justificación
viene por la fe en Él y es mundial. No es para una élite, es mundial. Y esto demanda a los cristianos. Porque yo, como una persona que hace más de 15 años fue perdonada y justificada por la fe en Jesucristo, tengo una responsabilidad. Y por eso tu vida, mi amigo, mi amiga, hoy está bajo mi responsabilidad, porque te estoy hablando a ti, directamente a ti, que la única esperanza es Jesús. Y que la fe es mundial. Ven a Él hoy, ríndele todo lo que tienes. Deja ya de compartir tu vida entre tus deseos, anhelos y Jesús. Él te quiere todo, no parte de ti. Ten cuidado, no vaya a ser que tú te estés mintiendo o llamando cristiano cuando vives realmente sin una vida rendida a Él. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice, cree en el Salvador para que sea tu Señor. Porque el señorío de Cristo es la clave, la insignia para que por ende sea tu Salvador. Justificado pues por la fe. La fe es mundial. La fe, la justicia de Dios, como vimos la semana pasada, que es a través de Jesucristo en la horrorosa cruz del Calvario. La fe es concreta, como ya vimos, es absoluta, es creer lo que Dios dice. La fe es mundial, te llega a ti hoy. Por eso hablamos de Abraham y tú, porque a Abraham se le prometió ser padre de naciones y ser bendita todas las familias de la tierra. No dijo algunas familias de la tierra, sino todas. Esto está abierto, esto es mundial, pero va a llegar un momento en que esta cortina se cierre y la época de la gracia quede cerrada. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, mi amigo, mi amiga? Tú sabes lo que estás viviendo. En esa casa, en ese lugar, frente a tu computadora, tú sabes lo que estás viviendo. Ven hoy a Jesús y Él cambiará tu vida, porque la fe es mundial. Está abierta la invitación para ti. La fe es concreta, la fe es mundial y por último, la fe es única. Y esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque aquí el apóstol, a partir del verso 13, empieza a hablar de las promesas de Dios. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas. Mi querido amigo y amiga, escúchame bien porque te lo digo con toda mi pasión. Jesucristo nunca va a mentir lo que Él dice. Nunca. Sus promesas siempre serán sí y amén. Y esto es emocionante, porque esta es la confianza absoluta. Por eso hablamos de la fe única. Y por supuesto, el autor, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Dios viviente, por el Espíritu Santo, empieza a hablar de la historia de Abraham y la promesa de fe. Y como tenemos corto tiempo, yo quiero leerte el verso 20 y 21. Tampoco dudó, está hablando de Abraham, por la incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Es decir, Dios le da una promesa. Dios le da promesas a Abraham. Tú, como sabes, Abraham tuvo un hijo ya muy anciano. Es tanto así, fue tan, digamos, jocoso ese momento que la esposa se rió, se mató de risa cuando se enteró que Abraham iba a tener un hijo. Claro, ¿cómo no se va a matar de risa? Si la mujer era estéril y tenía 90 años y el hombre casi 100, imagínate, o sea, eso era una locura, ¿verdad? Ella tenía de qué reírse, ¿verdad que sí? Bueno, por eso que el hijo de la promesa se llama Isaac, que significa el que ríe, porque Dios tiene sentido del humor. Dios no es un viejito ahí que te está esperando para pegarte si fallas. Dios tiene sentido del humor. Y cuando Dios da una promesa, da el hijo de la promesa y sobre él las naciones serán bendecidas, lo que estamos hablando son promesas seguras. La Biblia nunca, pero nunca oculta la realidad del Dios de pactos, el Dios de promesas. Cada promesa que Él te da, Él la va a cumplir. La fe es única. Es absoluta y por eso te quiero hablar de única, porque aquí en el verso 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. Escucha bien esta parte, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En ese versículo, Él da el evangelio completo. El apóstol Pablo da lo que hemos puesto el título a toda la epístola de Romanos, el evangelio.
Lo que quiere decir es que la fe es única. La fe, la tremenda fe en Jesucristo, es lo que te lleva a la vida eterna, lo que te hace entender claramente a través de sus promesas que Él no te va a fallar, que Él pagó en la cruz, que Él derramó toda su sangre. Está firmada la cruz con su sangre. O sea, mi querido amigo y amiga, si tú depositas tu confianza en Él, va a pasar algo increíble. Dios nunca te va a fallar. La Biblia dice que Él no ha decepcionado a nadie. A nadie. No te va a decepcionar a ti. Él ha firmado con su sangre en esa horrible cruz. La fe es única. La fe es maravillosa. Por supuesto que tiene que ser concreta. Por supuesto que tienes que entender que es mundial, por eso que es abierta para ti. Pero entender que es única porque es el único camino, la única senda para tener un contacto y darle la mano a Dios y tener desde ese día una relación personal segura, porque Dios es un Dios de promesas. Cuando estaba revisando este tema me acordé de un pasaje que está en el Antiguo Testamento con el gran profeta Daniel. Tú sabes que Daniel hasta el capítulo 6 no era profeta, era esclavo. Pero empieza el capítulo 6 y ya es el profeta Daniel, ya hace una labor profética. Y en el capítulo 9, Daniel está orando y rogando que el pueblo judío sea libertado de los babilónicos como Dios había prometido. ¿Sabes? Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. Para que tú sepas bien que la escritura es impresionante. Tú lees la Biblia. Bueno, Daniel lo hacía y meditaba en ella. Y se acordó que había una promesa que Dios no podía fallar, de que en 70 años iba a liberar al pueblo judío. Y en ese pasaje del capítulo 9, Daniel le dice, Dios mío. Y esa palabra Dios, si tú la estudias bien, es Dios de pactos, Dios de promesas. Tú no fallas. Si tú lo has prometido, tú lo haces, Señor. Imagínate ese atrevimiento, pero es un atrevimiento seguro porque la palabra de Dios nunca va a fallar. Y Él te ha prometido que en esa cruz Él pagó tus pecados y Él te ha prometido que si tú vienes a Él te da vida eterna y Él te ha prometido que si tú te rindes de verdad, por favor, no si lo aceptas, Dejemos ya esa palabrita que tanto daño nos puede hacer. Aceptar a Jesús no, rendirte a Jesús como Señor. Si tú te rindes hoy, captando bien que lo necesitas, que la enfermedad está matando tu vida, la enfermedad del pecado, que es la raíz de todo síntoma que tienes, si tú te rindes a Él, Jesucristo viene a ti, te da vida. Si tú pones tu fe en Él, esa fe concreta, esa fe que es mundial, por eso tenemos esta oportunidad, y esa fe única, Él cambia tu vida para siempre. ¿No te parece emocionante esta tremenda carta a los romanos? Te invito a que sigas estudiando, pero bien y consciente, porque Dios quiere ser trascendente en tu vida. Esperamos vernos pronto. Que Dios te bendiga.